Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar hoy con la siguiente sesión de la Universidad del Barrio sobre el curso de Economía, que hoy centramos en la cuestión de la economía del cuidado. Lo hemos titulado por una ciudad que ponga en el centro a las personas o que ponga en el centro a la vida. Contamos para ello con una persona que nos puede ilustrar tanto desde el punto de vista teórico como práctico, que es Marta Monasterio, y digo teórico desde el punto de vista de que forma parte del grupo de ecofeminismo de Ecologistas en Acción, y por otro lado, desde el punto de vista práctico, en el sentido de las prácticas económicas que tienen en cuenta los cuidados o que tratan de afrontar las contradicciones que tienen que ver con el ámbito de los cuidados, que es la cooperativa Pandora Mirabilia, Género y Comunicación, que luego nos hablará de ello. Y bueno, pues como vamos un poco justitos de tiempo hoy, pues os dejo ya directamente con Marta y que lo disfrutéis. Gracias. Muchas gracias. Tenemos un estilo de vida que Serge Latouche, que es un teórico del decrecimiento, hablaba de que si todas las personas del planeta tuviéramos el mismo estilo de vida que, por ejemplo, una persona española, pues necesitarían, creo que eran 3 planetas y medio para mantener nuestro nivel de vida, ¿no? Si fuéramos francesas, necesitaríamos 4 planetas y creo que si fuéramos estadounidenses, 6 planetas y medio, ¿no? Entonces, fíjate, pues ese dato yo no me lo sabía. Pero en cualquier caso, hablamos de estilos de vida, de un estilo de vida, un modelo de desarrollo que no es sostenible y que no es extensible a todo el mundo. Claro, si nos ponemos... Todo el mundo queremos un móvil, pero el planeta no puede soportar que todas las personas tengamos móviles. ¿Perdón? También, sí, son necesidades creadas. Entonces, en nuestras manos está, a la hora de construir otro modelo, el priorizar qué cosas son imprescindibles, qué cosas son necesarias, qué cosas lo único que hacen es contaminar y no dan ni sostenibilidad ambiental ni felicidad personal y humana, ¿no? En cualquier caso, antes de sentarme quería como resumir que este ejercicio lo que nos da cuenta es que nuestro modelo económico actual es ¿no? O sea, nuestro modelo de desarrollo, perdón. No sé si lo veis, pero aquí está. El fin de nuestro modelo de desarrollo es que aumente la economía, que la economía crezca. Y para que la economía crezca está toda la sociedad organizada. O sea, toda la sociedad está trabajando, construyéndose, relacionándose para que esto crezca. Y lo que hace la sociedad es utilizar el entorno a su antojo, ¿no? Es una visión completamente productivista y utilitarista del medio ambiente. A donde nos tenemos que orientar es precisamente a lo contrario. Es a una sociedad que tenga una economía, porque la economía es eso, la gestión de la casa, que es necesaria para que nos organicemos socialmente, una economía que está al servicio de la sociedad, una sociedad que tenga las necesidades básicas cubiertas, como grupo, ¿no? Como diferentes sociedades, una sociedad donde haya calidad de vida, que viva en equilibrio con el entorno, etcétera, etcétera, y una sociedad que está inserta en un entorno donde existe, que le contiene y que tiene que relacionarse y dialogar con él, ¿no? Y respetarlo. Entonces, el reto es cómo pasamos de este modelo a este. Este modelo, nuestro mercado prioriza ese modelo. Y ese modelo no solo da valor a cosas que no nos parecen importantes, sino que encima es un modelo que es insostenible, que está haciendo aguas por todas partes. Nos dicen que es un modelo que está en crisis. O sea, ese modelo de crecimiento de la economía está en crisis. Eso es verdad. Hace ya unos años que los indicadores macroeconómicos entraron en recesión y eso tuvo un impacto directo sobre el mercado productivo, ¿no? Con consecuencias perjudiciales para la sociedad, como aumento del paro, la precariedad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esta visión de la crisis es muy reduccionista y se olvida que hay otras dimensiones de la crisis también bastante importantes, como son la crisis ecológica, la crisis social, la crisis de los cuidados. Entonces, no es que la sociedad, nuestro modelo económico está en crisis, sino que hablamos más bien de una crisis sistémica, que es decir, que forma parte de la esencia del modelo de desarrollo. Y que además es una crisis multidimensional, porque ¿cuáles serían estas dimensiones? Por un lado, la ecológica, como hemos hablado del cambio climático, la deforestación, del pico del petróleo, del fin de la energía barata, de la contaminación del aire, la contaminación del agua, de un montonazo de cosas, pues eso es una crisis que precedía a la crisis económica, lo que pasa es que ahora se ha hecho más aguda y se ha hecho más
más imperante darle salida a esta crisis. Y sobre todo, cuando se habla mucho de la crisis económica, desde las élites mediáticas y políticas solo se hace énfasis en la crisis económica, se oculta esta otra crisis que es verdaderamente importante y a la que tenemos que dar respuesta, ¿no? Porque ya hay autores que están hablando de un colapso energético, de un colapso climático, de un colapso civilizatorio. Es decir, que la sociedad de aquí a unos años va a cambiar y tenemos que hacerle frente. Porque no es algo que vayamos a poder elegir, sino que nos vamos a encontrar con un cambio radical de sociedad, porque el planeta ya no puede contener más ni la contaminación ni la extracción de los recursos, ¿no? La cuestión es cómo hacemos ese cambio a esa otra sociedad. ¿La queremos hacer priorizando a unas élites y priorizando unas actividades o lo queremos hacer priorizando algunas de las cuestiones que hemos hablado al principio del taller, ¿no? De justicia social, solidaridad, derechos humanos, etcétera, etcétera. Otra de las crisis de las que no se habla y habría que hablar porque se ha agudizado también es la crisis social, es decir, que las desigualdades que existen a nivel planetario. El planeta está dividido entre un centro que acumula capital y recursos naturales, que atrae recursos naturales, y una periferia que hace como de almacén y también que tiene áreas de vertedero. Y sobre todo son zonas donde mucha parte de su población no tiene las necesidades básicas cubiertas, ni tiene acceso a los recursos, ¿no? Entonces, indicadores de esta desigualdad social o de esta injusticia social habría muchos, pero podemos nombrar la subnutrición, que es cuando una persona no tiene los aportes calóricos necesarios para tener una vida digna y una vida de calidad. Pues actualmente la FAO el año pasado dijo que la subnutrición que ha decrecido, y es una buena noticia, pero se sigue manteniendo en un 10% de la población mundial, ¿no? Y esto es un porcentaje altísimo, sobre todo teniendo en cuenta que el problema no es una falta de alimentos, sino que están mal repartidos y que mucha parte de esa población pues, no tiene acceso ni a los medios de producción, ni a los medios de comercialización, ni a los recursos económicos para poder adquirir alimentos, ¿no? En tercer lugar, esta crisis económica nos tapa y nos oculta otra crisis que es mucho más importante, que es la crisis de los cuidados. ¿Y qué son los trabajos de cuidados, ¿no? Amaya Pérez Orozco dice que los cuidados son todo lo demás importante, además del trabajo asalariado, ¿no? O sea, es todo lo demás. Pero si lo queremos definir un poco más, de una manera un poco más tradicional, los trabajos de cuidados son esos trabajos de reproducción social y de mantenimiento de la vida, ¿no? Que son necesarios para que nuestra sociedad funcione. A lo largo del siglo XX y hasta hoy en día, también durante el siglo XXI, el capitalismo evolucionó a partir de un modelo social basado en el modelo familiar fordiano, ¿no? El hombre ganador de pan y la mujer ama de casa o reposo del guerrero. Bueno, pues este modelo social lo que hacía era dividir los espacios público y privado y basarse en la división sexual del trabajo. ¿Qué es esto, la división sexual del trabajo? Pues basado en el patriarcado del que hablábamos antes y en la socialización diferenciada de género, también los trabajos humanos se diferencian, ¿no? Y ahí lo hemos visto en esta actividad que hemos hecho. Hay trabajos que tradicionalmente los han realizado los hombres y hay trabajos que tradicionalmente los han realizado las mujeres. Y no es casualidad que los trabajos femeninos, y femeninos porque son tradicionales, femeninos no porque estén en la esencia de las mujeres, han sido siempre menospreciados e infravalorados por el sistema económico. Y viceversa, los trabajos productivos, los trabajos que han estado en manos de los hombres, han sido los que el mercado ha valorado. Bueno, pues este sistema de reproducción social, que nos puede parecer muy injusto, sin embargo ha funcionado y funcionó hasta casi llegar al siglo XX, hasta que las mujeres de manera masiva, a finales del siglo XX, ocuparon el mercado también laboral. Entonces, ¿qué pasó en una sociedad donde las mujeres también salen a trabajar fuera? Pues que los trabajos de cuidados ya no están asegurados. ¿Y qué pasa? Los trabajos de cuidados hay que hacerlos. Entonces, a partir de esta crisis, es a lo que desde la teoría feminista se le llama la crisis de los cuidados. Y se les empezaron a dar diferentes respuestas a estas crisis. Respuestas individuales o respuestas pequeñitas que se consideran parches, pero que han conseguido que los trabajos de cuidados se sigan manteniendo.
¿Qué respuestas son estas? La primera es la que se ha denominado la doble y la triple jornada laboral de las mujeres. Es decir, mujeres que salen a trabajar fuera y que tienen su jornada laboral de 8, 9, incluso 10 horas, vuelven a sus hogares y siguen trabajando en los trabajos que antes hacían de manera única, ¿no? Entonces sus jornadas se ven duplicadas, se ven triplicadas, con todas las consecuencias que eso tiene para sus vidas y para sus cuerpos, ¿no? La segunda de las soluciones que se les ha dado y las respuestas es la externalización de estos trabajos de cuidados. ¿A quiénes? Pues a terceras personas de la familia extensa. Las abuelas, en primer lugar, y cada vez más los abuelos, ¿no? Vemos, si un miércoles por la mañana vamos a un parque, veremos cómo los parques están con criaturicas pequeñas a cargo de abuelos y abuelas, tías, ¿no? Que son los que están haciendo posible que hoy en día las parejas tengan hijos, que hoy en día los hogares tengan comida, que hoy en día los hogares estén limpios, ¿no? Porque no hay tiempo material si queremos mantener el mercado de trabajo para realizar todos esos trabajos de cuidados al interior de una familia, ¿no? Que es un poco también lo que Amaia Pérez Orozco denomina el conflicto capital-vida, ¿no? El capital, para poder desarrollarse, absorbe vida, absorbe la vida, la usa como un medio. Sin embargo, la vida se destruye con el capital, ¿no? Y sin embargo, también lo dice Amaia, la vida, aunque el capital la destruya, como hemos visto en este segundo grupo, siempre sobrevive. O sea, la vida siempre hace por sobrevivir y por nacer allí donde, hasta las peores condiciones, ¿no? La tercera de las respuestas sería lo que se ha denominado la cadena global de los cuidados. ¿Y qué es esto? Pues es la externalización de estos cuidados, no a personas de la familia extensa, sino a personas que vienen de otros países a trabajar cuidando a personas y cuidando hogares de nuestra sociedad, ¿no? Estas personas que viven de terceros países, no es casual, suelen ser mujeres y no es casual, suelen dejar también a sus personas a las que estaban en cargo, o sea, a las personas a las que tienen que cuidar a cargo de terceras personas, y por eso se llama cadena global de los cuidados. Y la cuarta y última respuesta que se ha dado a esta situación de crisis de los cuidados serían las pequeñas iniciativas sociales o políticas o de las administraciones por las cuales se han hecho corresponsables de los trabajos de cuidado, ¿no? El ejemplo así más paradigmático que podemos pensar es la ley de dependencia que se hizo durante el primer gobierno de Zapatero, que por primera vez en la historia de nuestro país el Estado se corresponsabilizó del cuidado de personas dependientes, ¿no? Hasta la fecha, el cuidado de personas enfermas o dependientes era responsabilidad exclusiva de las familias, ¿no? Era una responsabilidad privada y ahí se encerraba en los hogares. Pero a partir de esa ley, que podemos discutir, que tuvo críticas, ¿no? Que fue criticada y también que fue limitada en el alcance que tuvo. Sin embargo, también tuvo algo que se reconoció mucho, que por primera vez en la historia de este país, pues eso, el gobierno, o sea, el Estado dijo: tengo la responsabilidad también de hacerme cargo de cuidar a otras personas, ¿no? Pero ¿qué pasa en una situación en crisis? Cuando aumenta el paro, cuando los índices económicos se caen y cuando la respuesta que se le dan son los recortes, son la reducción de becas de comedor, son la reducción de escuelas infantiles, pues que los trabajos de cuidados empiezan a entrar en más crisis y empiezan a dejar de asegurarse. Pero como he dicho, que los trabajos de cuidados siempre se realizan, aunque se realicen de manera precaria, siempre se van a realizar. Lo que ocurre es que estos trabajos de cuidados vuelven a repercutir en las personas más precarias, ¿no? Que suelen ser las que visualmente habéis visto, las mujeres, que son las que tradicionalmente han realizado los trabajos de cuidados, y no cualquier mujer, sino las mujeres de los estratos sociales que no tienen poder adquisitivo, es decir, porque una persona con dinero en un sistema que funciona con la privatización de todos los trabajos de cuidados, si tienes dinero no tienes ningún problema, ¿no? Contratas a una persona para cuidar a los hijos, contratas a una persona para hacerte la casa, para hacerte la comida, para cuidar a tu madre. Pero si no tienes esas condiciones, lo que ocurre es que esas respuestas se tienen que dar al interior de la familia. Y al interior de la familia lo van a hacer las personas que tradicionalmente lo han hecho, ¿no? Con las consecuencias que esto tiene. Entonces, la pregunta ahora,
bueno, ante esta situación nos podemos preguntar que si este sistema nos sirve, ¿no? Que si es compatible con la vida. Y la respuesta pues, es un no, ¿no? Un no rotundo. Es un sistema que es completamente insostenible. Desde el plano de vista ambiental no funciona porque vivimos en déficit. Nos estamos comiendo los recursos de las generaciones futuras y también nos estamos comiendo los recursos de nuestros vecinos y vecinas de otros países, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque además en nuestro modelo de desarrollo lo que ocurre es que las sociedades que más están contaminando y que más están haciendo una extracción desenfrenada de los recursos son las que menos, de momento, están sufriendo los impactos de esta degradación ambiental. Y voy a poner el ejemplo del cambio climático, ¿no? En el mundo hay 20 países que son los que, de manera abrumadora, emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y estos países son los países más industrializados. Unión Europea, Estados Unidos, también China, Australia, ¿no? Y sin embargo no son estos países los que más están sufriendo los impactos del cambio climático. Los países que más lo sufren son los países del sur, o también llamados de la periferia, o en vías de desarrollo. ¿Y por qué son los que más lo sufren? Por un lado, porque son los que están situados geográficamente más expuestos a climatologías extremas, y por otro lado, porque son los países más empobrecidos y que son los más vulnerables para hacer frente pues, a sequías largas, a inundaciones, ¿no? O a fenómenos climáticos extremos. A esto es a lo que desde el ecologismo social se le llama la deuda ecológica, ¿no? Porque los países del norte tenemos una deuda contraída con los del sur. Estamos esquilmando el planeta y contaminándolo de manera abusiva, sin tener en cuenta que tenemos una deuda con los países del sur, que son a los que les estamos literalmente robando, ¿no? Y sus recursos y sus posibilidades de vida digna, ¿no? Pero esto esta insostenibilidad desde el plano medioambiental también está en el plano humano, ¿no? También podemos decir que vivimos en déficit desde el plano humano. También podemos decir que hay muchísimas personas, principalmente varones, que están haciendo un uso desproporcionado de su tiempo, que no es real el tiempo que utilizan, ¿no? Una persona, un varón o una persona mujer, pero tradicionalmente los varones, porque son los que no están en los trabajos de cuidados, pero una persona puede trabajar 10 horas fuera de casa y ser muy productiva, ¿no? Porque luego tiene a varias personas que le están realizando y que le están haciendo de soporte emocional y de soporte material. Y esas horas no las están contabilizando en sus vidas. Pero esta carga de horas de trabajo reproductivo no visibilizado, no remunerado, infravalorado y despreciado, también tiene consecuencias sobre los cuerpos y las vidas de esas personas que lo realizan, ¿no? Entonces también estamos viviendo en déficit a nivel, desde términos de horas, ¿no? De horas de trabajo y de los cuerpos, ¿no? Que somos cuerpos que no podemos soportar este nivel de vida y este nivel de productivismo, ¿no? Y eso sería desde el plano funcional, es un sistema que no funciona, pero desde el plano simbólico también es insostenible. No me voy a extender mucho en esto, pero sí quiero apuntar cómo nuestro sistema de pensamiento occidental es muy antropocéntrico, ¿no? Y a las pruebas me remito con el ejercicio que hemos hecho. ¿Por qué es antropocéntrico? Porque pone al ser humano como centro de todo interés y a la Tierra en diferente plano, ¿no? Y a los animales no humanos. ¿Por qué lo pone en diferente plano? Porque hace un uso utilitarista y productivista del entorno. Lo utilizamos a nuestro antojo, sin tener en cuenta que tiene límites y sin tener en cuenta que tenemos que tener un equilibrio con el medio ambiente, ¿no? Y es antropocéntrico, pero también es androcéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Que pone en el centro de los intereses no solo al ser humano, sino dentro del ser humano también al varón. Y esto antecede mucho al capitalismo, ¿no? Esto nos viene del patriarcado. Hay una ecofeminista que se llama Val Plumwood, que es una ecofeminista australiana, que nos habla de que nuestro pensamiento occidental es muy dicotómico y separa la realidad, que es compleja, en pares opuestos y jerárquicos. Entonces ella habla de cómo nuestro pensamiento nos hace una escisión entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y pone al ser humano por encima de la naturaleza. Hace una escisión entre el hombre y la mujer, poniendo al hombre por encima de la mujer, entre la razón y la emoción, entre la cabeza y el cuerpo, entre el espacio público y el espacio privado, entre los trabajos productivos y trabajos mal llamados reproductivos, ¿no?
Entonces, si nos fijamos en los pares, en el par del ser humano está el hombre, está la razón, está el trabajo productivo, está todo aquello que nuestro modelo de desarrollo prioriza y premia. Y en el otro está pues la mujer, la naturaleza, la emoción, el cuerpo. Y esto es un mecanismo muy perverso de separar la realidad simbólicamente, porque lo que hace es naturalizar a las mujeres y feminizar a la naturaleza, ponernos como si fuéramos en un mismo pack cuando nuestras esencias no se comparten, cuando lo que está claro es que las mujeres han estado más cerca del cuidado de la vida y del cuidado de la tierra y de la agricultura por una cuestión de roles sociales, ¿no? Y de educación. Y este proceso de dicotomías, ¿no? de poner nuestro pensamiento en polos opuestos, también lo que hace es reducir la realidad a extremos y jerarquizarla. Y desde el ecofeminismo lo que se plantea es que tenemos que crear nuevos sistemas de pensamiento. No nos vale seguir hablando de trabajo productivo y de trabajo reproductivo, porque si seguimos haciendo esta distinción, siempre vamos a valorar más un tipo de trabajo que otro. Lo que tenemos que hacer es hablar de trabajo y pensar cuál es el trabajo que es necesario para la vida y cuál es el trabajo que es necesario para el medio ambiente. Y a partir de ahí poder construir, ¿no? la sociedad que queremos. A ver, Laura. Muy bien, muy bien de tiempo. Entonces, a partir de aquí, tenemos que hacernos una pregunta. Vale, pues ¿cómo le damos la vuelta a nuestro modelo de desarrollo? Y cómo, a partir de este sistema y de que hemos visto que existe un conflicto capital-vida, podemos decir, venga, en una ciudad como Madrid, que es la máxima expresión del conflicto capital-vida, en una ciudad así, ¿qué podemos hacer para encaminarnos hacia ese otro modelo de sociedad? Yo creo que podemos hacer varias cosas, entre ellas la primera sería crear espacios para reflexionar, para debatir, para construir pensamiento. Espacios como este y como multitud de charlas y experiencias que se están dando, ¿no? en nuestra ciudad de Madrid, y que son necesarias para pensar en colectivo sobre qué sociedad queremos y sobre qué queremos ser como personas dentro de esa sociedad. En segundo lugar, podemos presionar a las administraciones públicas, a los legisladores, a políticos, para que orienten sus decisiones hacia un modelo que ponga la vida en el centro, que ponga a las personas en el centro y al medio ambiente, ¿no? Porque tiene mucho que hacer y ahora tenemos una gran oportunidad con los nuevos gobiernos del cambio, ¿no? y con este asalto a las instituciones que hemos hecho. Pues es una oportunidad de oro para no dejar pasar y para poder poner nuestros intereses también en la mesa de las decisiones políticas. Y por último, no podemos esperar a que el cambio venga de arriba, que venga desde los políticos, sino que tenemos que empezar a generar alternativas. Y tenemos que generar esas alternativas a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿no? Yo voy a hablar de 3 experiencias, de 3 ámbitos donde se pueden hacer experiencias. Y luego, si queréis, pues podemos hablar, porque seguro que vosotras y vosotros tenéis muchas experiencias también de las que podemos hablar. La primera podría ser de la alimentación, ¿no? En la alimentación podemos hacer, como nos dice el mercado, el modelo capitalista que tenemos que hacer, que es ir al supermercado y comprar el artículo más barato e irnos felices a casa. ¿Qué le vas a ese artículo tan barato? Pues que tiene una enorme huella ecológica y una enorme huella social, que está producido en condiciones sociales probablemente muy injustas y que además genera muchísimo impacto en el medio ambiente, ¿no? Pues en la alimentación se pueden hacer muchísimas cosas y, de hecho, no hace falta hablar de Madrid entero, en Lavapiés mismo hay muchas alternativas, ¿no? Una de ellas son los grupos de consumo. ¿Qué son los grupos de consumo? Pues son grupos de personas vecinas que viven cerca, que se organizan y deciden que van a pedir toda su comida a productoras y productores locales y cercanos, ¿no? ¿Para qué? Para tener productos que sean producidos en condiciones laborales justas, que sean producidos en condiciones medioambientales sostenibles, para generar también prácticas de comprar y de acceder a los productos de necesidad de una manera que se fomente también la relación, porque en los grupos de consumo la gente se ve las caras, se conoce, ¿no? Para generar, entonces si lo pensamos, un grupo de consumo satisface muchísimas de esas necesidades que hablaba al principio, que habla Max Neff. Habla de la necesidad de subsistencia, porque nos ayuda a comer, pero también de relación, porque nos ayuda a conocer a nuestros vecinos y a nuestras vecinas.
con las que también nos podemos apoyar. Si una vez una persona tiene un problema y no puede ir a por la bolsa de consumo, le podemos ayudar. O si una vez nuestra vecina tiene un problema en su familia de cuidados, pues le podemos ayudar, ¿no? Entonces, un grupo de consumo también genera una relación que normalmente cuando vamos a la compra en una ciudad como Madrid de manera completamente privada e individual, pues no se generan, ¿no? Un grupo de consumo también genera afecto, genera participación, porque estás participando en tu vida, estás eligiendo qué comer y cómo comer, ¿no? Genera identidad, genera entendimiento. Entonces vemos que solo con el hecho, con una pequeña alternativa, que es un grupo de consumo que puede haber en un bloque de vecinos y vecinas, pues se puede transformar mucho el modelo que tenemos de alimentarnos. Y no es solo un cambio simbólico, sino también es un cambio real, ¿vale? A día de hoy no podríamos decir que los grupos de consumo agroecológicos pues están transformando los medios de alimentación, pero sí que están siendo alternativas viables para muchas personas, ¿no? ¿Cuál es un segundo bloque del que podríamos hablar? Pues de la crianza, ¿no? En la crianza de nuestra sociedad, en Madrid, tú tienes hijos, tienes hijas y nuestro modelo de relación y de familia tan individualizado, ¿no? Y tan privado, pues nos dice que todo lo que pasa en las familias se tiene que resolver dentro de las familias. Todos los cuidados se resuelven dentro de las familias, todos los afectos familiares se resuelven dentro de la familia, ¿no? Pero tú llegas a la crianza, llegas a la maternidad o a la paternidad y te das cuenta que eso es insostenible, ¿no? Te das cuenta que eso genera mucha frustración. Yo antes de ser madre no me podía ni imaginar el trabajo que supone tener un niño o una niña. El trabajo de alimentar, de limpiar permanentemente, de cuidar, de sostener materialmente y sostener de manera afectiva. Y eso, si lo encierras en una familia, por mucho que te corresponsabilices con tu pareja y que seas una familia que, bueno, pues nosotros nos repartimos los trabajos, no es suficiente. No es suficiente porque no das abasto, ¿no? Los trabajos de cuidado son ingentes. Y también desde el plano emocional. Dos personas a veces no son suficientes para ofrecer a una persona todo lo que necesita de cuidados, ¿no? Y en ese sentido, desde la crianza, en Madrid también ha habido muchas experiencias de querer sacar fuera de los hogares o querer colectivizar esas experiencias de crianza. Y podría hablar de varias experiencias, ¿no? que pueden considerarse muy pequeñitas, que tampoco están transformando el modelo así de manera muy visible, pero sí que están generando alternativas reales, ¿no? O soluciones, por lo menos, para personas que quieren criar de manera diferente. Una experiencia, por ejemplo, Entre Patios es una cooperativa de vivienda que llevamos 7 años buscando un solar en la ciudad de Madrid para poder construir un edificio coeficiente y para poder construir un edificio donde cada familia tenga su vivienda particular, pero donde haya espacios compartidos y colectivos, para también favorecer la relación y favorecer el compartir los cuidados de la comunidad, ¿no? De vecinos y de vecinas. Llevamos 7 años y ya por fin hemos encontrado un solar, nos lo hemos comprado, va a ser en Usera, se va a empezar a construir, así que si todo va según lo esperado, dentro de 3 años podremos tener un edificio de vecinos y de vecinas que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental y que también sea más sostenible o que intente corresponsabilizar más al colectivo de todos los cuidados, no solo de criaturas, sino también de otros ámbitos de la vida, ¿no? Porque cuando hablamos de cuidados, no solo hablamos de cuidados de personas pequeñas, sino que hablamos de todas las facetas de la vida. Todas las personas somos interdependientes. Todas las personas necesitamos cuidados, lo que pasa es que es verdad que hay momentos en la vida donde el cuidado se hace pues, más evidente. Otras experiencias en crianza compartida pues es un grupo de correo electrónico de crianza que creamos en Madrid hace ya 6 años. Al principio éramos 10 familias, ¿no? Y ahora somos más de 200. Y es un grupo de correo que lo que quiere hacer es compartir recursos. Es un grupo al que las personas cuando participamos lo hacemos para intercambiar recursos, para hacer preguntas, para desahogarnos, para intercambiar apoyos materiales, para intercambiar apoyo en tiempo, ¿no? Entonces es una experiencia que da cuenta de la necesidad que tienen las familias de buscar apoyos y de buscar red y de buscar tribu a la hora de criar y que está dando pues, soluciones interesantes. ¿Cuál sería el tercero de los ámbitos? Y con este ya acabo.
sería el del mercado, ¿no? O sea, el del trabajo remunerado. Perdón, el del trabajo asalariado. Como os he contado en la presentación, yo soy socia trabajadora de una cooperativa que se llama Pandora Mirabilia Género y Comunicación. Es una cooperativa sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el autoempleo y también la transformación social, ¿no? Estamos insertas en el mercado social de Madrid y también en una red mucho más amplia que se llama REAS, la Red de Economía Alternativa y Sostenible, ¿no? Entonces, como tal, mi cooperativa, dentro de la economía social y solidaria, tiene 6 principios, ¿no? Que podrían resumirse en equidad, trabajo, entendido como una vía para satisfacer la calidad de vida de las personas, sostenibilidad ambiental, compromiso con nuestro entorno, de desarrollo local. Es una empresa que no es lucrativa, es decir, que no busca el beneficio o la obtención del beneficio. Y la cooperación. Esos serían como los seis principios sobre los que funciona la economía social y solidaria, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Pues en que es una empresa que, aunque está inserta en el mercado laboral y aunque su objetivo es el autoempleo, el fin que tiene es satisfacer las necesidades de las personas que trabajamos en la cooperativa, buscar nuestra calidad de vida, buscar nuestro bienestar y hacer de los cuidados la base de nuestro sistema de desarrollo, ¿no? Pero claro, esto en un sistema capitalista como el que hemos analizado es a veces un poco difícil, ¿no? Porque nos encontramos con muchas contradicciones. Por mucho que mi cooperativa y nuestra cooperativa, digamos, somos una cooperativa horizontal con 5 socias, todas participamos lo mismo, todas trabajamos lo mismo, a todas nos pagamos igual. Lo que queremos es vivir bien, queremos trabajar menos, queremos trabajar en buenas condiciones laborales, ¿no? Pero por mucho que yo diga que queremos cooperar con otras cooperativas, no competir con ellas, pero por mucho que digamos yo quiero cooperar y no quiero competir, nuestro sistema de trabajo nos impone permanentemente la competencia y cada vez nos impone pues, términos de competencia más agresivos, ¿no? Por mucho que en nuestra cooperativa queramos garantizar la dignidad de todas las personas, ¿no? Que formamos parte de ella y queramos condiciones laborales justas, ¿no? Pues queremos hacer decisiones. Pues ahora nos vamos a reducir la jornada, en vez de 8 horas vamos a trabajar 7. Ahora en verano en vez de 7 vamos a trabajar 5. O nos vamos a subir el salario. Pero por mucho que queramos hacer eso, si en el mercado real en el que nos movemos, pues cada vez nos pagan menos, cada vez las condiciones son más difíciles, nos hacen trabajar en menor tiempo y en peores condiciones, pues es un poco difícil implantar las medidas, los objetivos que nosotras tenemos, ¿no? Aunque nuestra cooperativa queramos hacer los trabajos de manera profesional, pensados, con tranquilidad, con tiempo, ¿no? En la presentación decíais que el buen vivir era tener tiempo, ¿no? El tiempo es algo que no se valora lo suficiente. Y por mucho que nosotras queramos trabajar con tiempo para hacer las cosas bien y con calidad, si cada vez desde las administraciones nos imponen pliegos públicos que lo que se cuenta no es la calidad, sino la oferta económica y sacan concursos públicos a subasta, pues lo que nos están imponiendo desde fuera no es que tengamos calidad y que lo hagamos bien, sino que lo hagamos barato. Entonces nos vemos como una contradicción permanente, siendo una empresa que queremos priorizar las cuestiones más humanas y no tanto lo económico, pero a la vez nuestro fin primero es también ser sostenibles económicamente y ser rentables, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos sobreviviendo y cómo vamos buceando y surfeando la ola dentro de este modelo económico? Pues la primera de las... Cuando hablamos nosotras del buen vivir o de economía del cuidado en nuestra cooperativa, nos remitimos a un término que nos trae el feminismo, que es el de la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad lo que viene, por un lado, es hablarnos de las políticas de conciliación, pero en un sentido muchísimo más amplio, ¿no? La conciliación es una palabra envenenada que surge desde esta primera respuesta a la doble y la triple jornada laboral, de la que os he hablado antes, porque la conciliación se entiende como una respuesta individual a tu necesidad de conciliar tu vida laboral y personal y familiar, ¿no?
Pero la conciliación en una empresa de la economía social no puede ser entendida como algo privado, sino como algo colectivo. Y en este sentido tenemos que hacer políticas de conciliación y corresponsabilidad que sean reales. No solo para el cuidado de los hijos, sino también para satisfacer necesidades que tenga una persona de viajar o de formarse o de cuidar a una persona, a un familiar enfermo. Entonces, la conciliación es entendida de manera mucho más amplia, ¿no? Y en este sentido, pues, aplicamos una política empresarial que priorice esta conciliación y esta corresponsabilidad. Por ejemplo, con posibilidad de reducción de jornada siempre que se necesite, con posibilidades de excedencias. A veces, una excedencia no es lo mejor para los números de una empresa, porque si una socia se va de excedencia 6 meses, esto repercute sobre el trabajo del resto de trabajadoras y repercute sobre la productividad de la empresa. Pero muchas veces priorizamos la necesidad de una persona que tenga que ser de excedencia por la razón que sea, ¿no? para que su calidad de vida también sea tenida en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que ir encontrando el equilibrio muchas veces de lo que es satisfacer las necesidades de la persona individual con las necesidades del colectivo y de la empresa, ¿no? Más allá de las políticas de conciliación, la corresponsabilidad también se entiende como la responsabilidad compartida de todos los trabajos de la empresa. Y aquí vuelve a salir otra vez el término de trabajos visibles y trabajos no visibles, trabajos valorados y trabajos no valorados. En una cooperativa, en una empresa, los trabajos remunerados, los que nos dan dinero así de manera directa, son los que están mejor valorados, ¿no? Dar una charla, dar un taller, hacer reportajes, hacer una consultoría, pero hay muchísimos otros trabajos mal llamados reproductivos, digo mal llamados porque no se dedican solo a la reproducción, también influyen en la productividad de la empresa, pero que no se visibilizan tanto y que no se remuneran, ¿no? Como limpiar el local, encargarse de los materiales de la empresa, que esté bien mirar que esté bien la impresora y si se estropea arreglarla, cuidarlos, estar pendiente de cuando hay asambleas y avisar, mandar los órdenes del día, etcétera, etcétera. Muchísimos trabajos que no están monetarizados y que son imprescindibles para el desarrollo de la cooperativa. Y entonces, una forma de repartir esos trabajos es visibilizarlos, darlos valor, ponerlos sobre la mesa y repartirlos, para que no se generen desequilibrios entre las personas que formamos la cooperativa, ¿no? Y bueno, yo creo que ya me he extendido mucho, pero voy a terminar, bueno, sí. La tercera y última cosa en las que ponemos mucho hincapié para que una cooperativa sea democrática, ¿no? Es en la participación. En una cooperativa de intervención social y sin ánimo de lucro como la nuestra, ya he dicho, somos 5 personas y las 5 tenemos la misma capacidad de decisión, la misma capacidad de participar y las mismas responsabilidades. Pero eso no es algo que esté escrito y que ya, como está escrito, se da por hecho, sino que es algo que hay que construir en el día a día. Y entonces, la democracia y la participación de una empresa es algo que hay que tener muy, muy presente y también garantizarla en diferentes aspectos del funcionamiento de la empresa. De manera formal, en asambleas, con actas, estableciendo lugares de participación, reflexionando sobre cómo son nuestras formas de relacionarnos, sobre cómo son nuestras formas de resolver los conflictos, formándonos en resolución de conflictos, un montón de cosas que son del día a día de las relaciones humanas, que cuando no se les presta atención pueden generar dinámicas de relaciones de poder, de invisibilización de ciertas opiniones, de ciertas personas, y lo que queremos es pues, fomentar que todas las personas tengamos la misma importancia, independientemente de cómo participemos, ¿no? y de cómo seamos. Y yo creo que hasta aquí. Porque lo que sí que me gustaría ahora es, si tenéis preguntas, o que me contéis también experiencias y alternativas que se están creando en Madrid, porque lo que he contado son 3 experiencias pequeñitas, que a lo mejor no son representativas de la economía a nivel macroeconómico, pero sí que son experiencias que están siendo viables y que están transformando por lo menos la vida de algunas personas que las estamos llevando a cabo. Así que
es vuestro turno de palabras, de preguntas y de contar experiencias. El micro es vuestro. ¿Podría hablar de la experiencia del teatro del barrio a cuento de lo que es de la experiencia tuya de tu cooperativa? Yo no la conozco mucho la experiencia, como, claro, como empresa, ¿no? O como cooperativa. Sí. Si alguien la conoce un poco más, ¿la puede contar? ¿Quiere compartir? Yo soy socio reciente, o sea que... ¿Tú querías contar la experiencia del teatro o...? Es que también soy socio hace tiempo, pero me estoy metiendo ahora, pero no puedo contar mucho. Otra experiencia es Somenergía, que se ha mencionado por aquí, sí, bueno, mi compañero, que es una manera... Bueno, yo es que, Virginia, ¿puede hablar alguien más de la experiencia del Teatro del Barrio? El Teatro del Barrio es una, como sabéis todos, una cooperativa, en principio de consumo cultural, pero yo, gracias al Teatro de Barrio, he conocido muchas cooperativas de todo tipo, ¿no? Viendo el ejercicio que hemos hecho y después de ello, yo estoy en varias cooperativas, quiero decir que hoy día casi todas las cuestiones que están a la cabeza, por ejemplo, a la cabeza nuestra, ¿no?, del capital, se puede... Yo creo que la única revolución que se puede hacer hoy día es pensar en dónde nos gastamos cada euro. Eso es básico. Pero me doy cuenta poco a poco, dentro de la Universidad del Barrio, me he dado cuenta poco a poco que en realidad donde más hay que invertir, el problema que tiene esta sociedad, más que invertir es en la parte de cultura emocional, la emoción, el cuidado de las personas, todo eso creo que es el mayor valor que hay, porque yo ya estoy en una cooperativa de consumo en renovables, por ejemplo, ya no estoy ni en Iberdrola ni nada, estoy en banca ética, estoy en una cesta de barrio, estas cosas, ¿no?, para consumir. Y dentro de poco ya en Cataluña existen, que había un problema grave con las cooperativas en comunicación no móviles y todo esto, pero ya empieza. Yo creo que para el año que viene ya se puede extender a Madrid y a todos los lados. En Cataluña ya están con sus móviles en cooperativa y sus redes de comunicación y todo esto. Es decir, que la economía realmente se puede combatir, y eso es lo que más, es decir, lo que más va a cambiar la sociedad. Y no sé, a Iberdrola hasta ahora se han reído de nosotros cuando hacíamos pequeñas cooperativas y tal, estos chicos, pero ahora les duele mucho. De ahí viene el canon este que nos han puesto para el que tenga las placas, bueno, todo esto que se está frenando en Bruselas, ¿no? Y se puede, yo creo que esto se puede combatir en cooperativas. Es verdad que hay que extender más, y la gente me pregunta, porque siempre dicen, no, yo no estoy en Iberdrola, siempre eres un poco friki, te van a cobrar más, uy, ¿qué será? Todo el miedo, todas estas cosas, que estos lo han manejado muy bien, ¿no? Todas las multinacionales es lo que mejor manejan. Pero yo sí quería hacer hincapié que el mayor valor hoy día que tenemos es promocionar la inteligencia emocional, cuidados, todo esto. Yo que he crecido sin inteligencia emocional y que pensaba que mi generación había cambiado y tal, pero no, yo voy a un curso de cualquier cosa que sea artística o cualquier cosa que sea emocional y solo hay mujeres. Entonces, pues nos lleva mucha ventaja en esto, que tampoco estén del todo bien, ¿no?, pero nos lleva mucha ventaja. Entonces, bueno, esta es mi experiencia. Claro, y en ese sentido, cuando he dicho antes lo de que una de las cosas necesarias que teníamos que hacer era construir pensamiento, repensarnos, es también para repensarnos cómo nos hemos construido como seres sexuados, como hombres y como mujeres, y cómo hemos ido a esos espacios del cuidado o del no cuidado, ¿no? Porque si queremos poner el cuidado en el centro, no vale solo con visibilizar el cuidado, lo importante que es, no vale solo con ponerlo en valor, sino también hay que repartirlo. Y rompería con la dicotomía de que el cuidado está más en manos de mujeres y que los hombres no están, ¿no? Afortunadamente esto ha cambiado ya mucho, pero todavía nuestra socialización de género y nuestro modelo de construirnos nos impone esa inercia. Entonces también nos tenemos que deconstruir como personas sexuadas
y ver hasta hacia dónde queremos y qué es lo que queremos ser, ¿no? Para responsabilizarnos toda la sociedad de lo que realmente es importante, ¿no? Es verdad, se ha mencionado hace un momento cómo gastamos nuestros dineros y aquí es donde consciente e inconscientemente estamos favoreciendo a unos pequeños comerciantes o por comodidad, o por vamos a grandes supermercados, o sea, como el Carrefour y todo eso. Y ahí es donde podemos incidir también, es decir, ¿qué queremos? ¿Queremos seguir con promocionando las grandes superficies o preferimos dar nuestro dinero, aunque sea un poco más a veces, a pequeñas empresas? Y ahí es donde podemos incidir también. Si no, es muy fácil, por ejemplo, ahora comprar a China. Y pues yo no sé, yo siempre digo que estamos favoreciendo la dictadura china y al final podría volverse contra nosotros, ¿no? Porque es más barato, pero viven en unas condiciones horribles, ¿no? Entonces yo creo que esto de golpe a lo mejor no lo podemos quitar, pero poco a poco podemos deshacernos de ello. Venga, yo te planteo una pregunta. Una de las cosas que a mí me surgen a veces dudas es a la hora de hacer propuestas políticas, por ejemplo, es complicado, o sea, dado que lo que sucede en el ámbito de los hogares es un poco una caja negra, es decir, que no siempre puedes ver lo que está sucediendo en los hogares, ¿qué posibilidades puede haber desde un punto de vista de políticas públicas o algo así para solventar, o sea, para intentar manejar o luchar contra esas desigualdades a la hora de la distribución de los trabajos que se producen en el ámbito doméstico, por ejemplo? ¿Cómo se puede hacer desde un ámbito político? Porque, claro, yo a priori me planteo que un elemento esencial, evidentemente, sería la reducción de la jornada laboral, ¿no? Pero eso no asegura que esos trabajos estén distribuidos, por ejemplo, pero sería un paso. No, yo creo que hay mucho trabajo por hacer para fomentar, por ejemplo, la reducción de jornadas de los hombres, porque actualmente cuando se tienen hijos, se tienen hijas, quien se reduce la jornada son las mujeres, ¿no? Está muy bien, o sea, que las mujeres tengan opción de reducirse la jornada está muy bien, o quien se coge los permisos de maternidad son 4 meses para las mujeres, que tienen opción de dar 2 meses, creo que hasta 2 meses, no sé exactamente las cifras, tiene opción de cederle parte de su baja de maternidad a los hombres, pero claro, es que si le ceden la mitad de su baja, de su permiso de maternidad se le queda nada. Entonces no se suele hacer y hay mucho por hacer. O sea, hay países europeos donde las bajas de maternidad, los permisos son más largos y donde los hombres tienen muchísima más permiso de paternidad. Entonces, si tú fomentas desde las instituciones, desde los gobiernos, que haya más bajas, o sea, que tú promueves que los hombres puedan también cogerse permisos de paternidad, por ejemplo, o puedan cogerse reducciones de jornada, pues ya estás cambiando. Eso tampoco te lo asegura, ¿eh? Porque tú puedes... Va cambiando poco a poco la cultura, pero no te lo asegura, un momentito, por una razón, porque en España que hay, se garantiza que si un hombre quiere hacer uso de parte de la jornada laboral del permiso de paternidad lo puede hacer, sin embargo no es una práctica que se esté extendiendo. No manejo cifras, pero son pocos los hombres que se están cogiendo permisos de paternidad y cuando se los cogen, yo tengo casos cercanos y no son 1 ni 2, que tiene una penalización muy fuerte dentro de su empresa. O sea que culturalmente estamos todavía muy lejos de conseguir eso. Entonces, culturalmente, ¿qué se puede hacer desde las administraciones? Sensibilizar, educar, y luego no solo desde la sensibilización a la educación, sino también hacer cosas reales y prácticas. Apoyo a familias, apoyo a empresas, por ejemplo, que fomentan que los hombres también se cojan permisos de paternidad o reducción de jornadas. O sea, se puede fomentar, ¿no? Para cambiar la cultura un poco. Perdona. No, quería decir eso, que yo creo que... Se me oye. Que yo creo que
que para mí lo básico y lo de siempre es la educación, la educación, la educación y la educación. Y la educación. Y no hay más, porque si desde pequeñitos vamos creciendo con ello, porque ahora seguimos todos pensando lo mismo. Aunque un padre tenga 5 meses de baja, va a tener el mismo concepto, sigue existiendo la mujer es la que se queda, porque seguimos teniéndolo muy, pero que muy arraigado todos. Y yo ahora mismo, yo no tengo hijos, tengo una sobrina de 13 años y sigue existiendo cada vez más, además. Encima, yo creo que volvemos incluso para atrás. Estamos volviendo para atrás, porque es la educación, tiene que ser la educación, desde que naces, desde que eres un bebé. Eso para mí es la base de todo cambio, de todo cambio. Y a partir de ahí yo creo que ya sí que podemos, porque ya estamos nosotros cambiados, pero es que si no seguimos. Vamos, es lo que siempre pienso. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, que hay que cambiar. Por eso hablaba yo de que el cambio tiene que ser en un plano funcional, de cómo funciona el modelo, pero también simbólico, ¿no? De cómo estamos construidos y construidas. Lo que pasa es que si tú cambias el plano simbólico desde la educación, tienes claro que tienes que cuidar y que el hombre también se tiene que quedar en casa, pero no te dan las condiciones materiales para hacerlo, es un poco difícil. Entonces hay que, claro, las administraciones y los gobiernos se tienen que dar cuenta que esto es algo que les atañe y que no es algo privado, que lo personal es político, como decía Kate Millett y como bien ha dicho el feminismo desde los años 70, ¿no? Y que lo que pasa en los hogares es una cuestión también política y que se puede cambiar, ¿no? Entonces tienen la responsabilidad los gobiernos de hacerse cargo de esas desigualdades y de hacerse cargo de la dificultad que existe en nuestra sociedad para cuidarnos, para cuidar a los niños pequeños, a las personas mayores, a las personas enfermas, a las personas sanas que quieren tener una vida plena y hacer varias cosas y no pueden porque el trabajo nos ahoga, ¿no? La precariedad nos ahoga. Entonces, claro que sí que tienen una responsabilidad grande y pueden hacer cosas, o sea, que no están atados de manos, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esta idea de que no estamos atados de manos, de que las administraciones no están atadas de manos y que hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto desde el ámbito político, institucional, como desde el ámbito de las prácticas económicas, cooperativas, activismo. Yo creo que con esta idea nos quedamos. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos por haber venido y os invitamos a que sigáis participando en las siguientes sesiones que tenemos en la Universidad del Barrio. Así que nada, que disfrutéis de la noche. Muchas gracias.